Hola, muy buenos días o muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Guadalupe Trejo Arellano. Dentro de la carrera de Ciencias de la Educación, en la materia de Historia y Educación de México, vamos a marcar el tema de la Real y Pontificia Universidad de México. Bueno, esta fue una universidad del Virreinato de la Nueva España, creada por la cédula del emperador Carlos V y firmada en su nombre por el príncipe Felipe en la ciudad de Toro, Zamora. Esta fue firmada el 21 de septiembre de 1551, pero se inauguró el 25 de enero de 1553. Dentro de esta universidad, el primer rector catedrático fue don Francisco Cervantes de Salazar. ¿Qué quiere decir rector catedrático? Es un profesor que tiene la categoría docente más alta en centros oficiales de enseñanza, desde secundaria hasta universidad. Por eso fue el principal y primer rector catedrático de esta universidad. La universidad era un gremio de profesores reconocidos mediante el doctorado más que nada. La apertura de esta universidad era decisión del Papa y del monarca, o de ambos. Su intención era otorgar privilegios eclesiásticos, es decir, personal del clero y real. Los estudiantes de esta universidad al principio eran muy pocos, muy escasos, pero poco a poco se fueron incluyendo más. Los estudiantes eran criollos y españoles. Estos gozaban de ciertos privilegios ante el gobierno colonial de este entonces, como era no pagar impuestos o demás. Los egresados debían ser religiosos, profesionales y académicos en la teología, el derecho y la medicina. El idioma que se abarcaba en esta universidad era el latín, debía de ser muy bien estudiado. Las facultades que se daban en esta universidad eran tres y son las mayores, que es la teología, las leyes y la medicina. Y una menor era las artes, no se tomaba tanta importancia ya. Por eso las mayores eran estas primeras tres, la teología, las leyes y la medicina. Dentro de esta universidad había dos turnos, que eran las cátedras prima, que se daban desde la primera hora de la mañana, y las vísperas, que era en horario de la tarde. Bueno, una cátedra es una plaza y función catedrática. También existían las cátedras sueltas. Estas eran sin facultad. Es como la astrología, las matemáticas, la retórica, la gramática y las lenguas indígenas. Anteriormente les mencioné que los estudiantes eran los criollos y los españoles. Muy rara vez, escasamente, en las aulas se veían indígenas. Y como esta universidad se instruía o se estudiaba para ser docente, por eso se impartían las lenguas indígenas para cuando se encontraran con estudiantes indígenas supieran manejar esta lengua. Por eso era una cátedra sin facultad. Se tomaba muy poco importancia a estas, sin embargo, sí se llevaban a cabo. Armando de Pavón Romero señaló que el graduado de esta universidad solamente estaba certificado para ejercer la docencia y no la actividad profesional. Este reconocimiento se lograba en las instituciones dedicadas a esa labor en específico, o sea, que en esta universidad solamente se estudiaba para ser docente, para ser maestro, para impartir los conocimientos, para enseñar, para inculcar a los alumnos el conocimiento de la teología, de la medicina, de las artes, de las leyes más que nada. Por eso iban aquí los criollos y los españoles,
porque solamente se estudiaban para ser docentes. Para ejercer la actividad profesional que se estudiaba aquí, era en otra institución dedicada a esto específico. Entonces, más que nada, esta universidad estaba reconocida solamente para crear docentes, es decir, maestros. Las ceremonias de graduación se realizaba una solicitud y una elección y después se presentaban un examen. O sea, primero se llevaba la solicitud, dentro de esa solicitud se hacía una elección y después se presentaba un examen. La solicitud estaba dirigida para el rector, es decir, para el maestro. Una vez reconocida esta, se nombra al padrino, que generalmente es un catedrático, un funcionario, un universitario, pero de esta universidad. Y se hacía un pago de propina, o sea, para el rector. Dentro de esta elección y ceremonia se realizaba dentro de las instituciones de la universidad. Se iniciaba con un paseo de la casa del graduado a la del rector y hasta la del virrey, hasta llegar a la catedral donde se realizaba la elección. O sea que la ceremonia más que nada era un recorrido desde la casa del graduado, la del rector, que es decir, la del maestro, hasta la del virrey, la casa del virrey, y hasta la catedral donde se realizaba esta elección. Su ubicación geográfica de aquí se localizaba en el centro histórico de la Ciudad de México, en las actuales calles de calle Seminario y Panamá, frente a las ruinas del Templo Mayor, actualmente Palacio del Marqués del Valle y actualmente Monte de Piedad. La Real y Pontificia Universidad de México en el siglo XVIII, también conocido como el siglo de las luces, se cuestionaron las ideologías religiosas y políticas, más que nada. Se buscaba una explicación o nuevas explicaciones acerca del universo, del hombre y espíritu, y otorgándole un lugar a la razón. O sea, que ya no se buscaba tanto inculcar mucho conocimiento en estas asignaturas, sino que ya el hombre fuera más razonable de sí mismo, buscarse a sí mismo como tal y enfocarse en la espiritualidad que debía ejercer, también así como el universo. Dentro de ella se fueron creando otras universidades mejores que esta, por eso esta decayó mucho. En 1833, José María Luis Mora, uno de los principales impulsores liberales de la reforma educativa de ese entonces, consideró que esta universidad era inútil, irregular y perniciosa. O sea que ya no le tomaron tanta importancia porque decían cómo nada más crear docentes y que no ejercieran su labor a la que estaban, es decir, la actividad profesional, ¿no? Entonces por eso se dio de muy baja esta universidad y se fueron creando otras mejores donde ya se estudiaba para lo que ya quería hacer, más no la docencia. Entonces, por lo cual fue condenada a desaparecer junto con las instituciones eclesiásticas, es decir, las de clero, dentro de la religión de la iglesia, lo que se llevaba ahí también fueron desapareciendo. En 1865 el emperador Maximiliano de Habsburgo consideró reformarla, o sea que la quería sacar adelante. Sin embargo, finalmente eso decidió clausurarla el 30 de noviembre de ese mismo año. Entonces él quiso realmente sacarla adelante porque sí fue una de las primeras universidades que se reconoció mucho en aquel entonces, pero pues finalmente fue clausurada.
porque ya fueron existiendo otras. Bueno, por el momento sería todo. Muchas gracias por su atención. Ojalá no haya quedado ninguna duda y esto fue el tema de la Real y Pontificia de la Universidad de México. Gracias.